Hola chicos, buenos días. Como os dije, este curso, como es tan especial, pues vamos a tener estas clases eh, online a través de vídeos y bueno, pues espero que vaya saliendo bien. Esta situación es un poco terrible y a todos nos cuesta un poco y espero contad con vuestra ayuda porque madre mía, pasan muchas cosas en el Madrid y en el mundo ahora mismo, así que bueno, al menos vamos a apoyarnos unos a otros para que el curso vaya bien. Bueno, pues esta clase, la primera clase, pues vamos a empezar, en lugar con el siglo XVII, como dije, vamos a empezar un poco más rápido. Vamos a empezar a partir del siglo XVIII con la crisis del antiguo régimen, ¿vale? Es importante, cada clase os voy a poner un poco esta pizarrita para que os hagáis haciendo la idea, lo podéis apuntar en el cuaderno, lo que sea. Hemos visto en clase un poco el siglo XVI, pensar que el siglo XVII también es un poco de crisis y el siglo XVIII pues una crisis terrible. Entonces es lo que vamos a ver un poco las crisis que hay en el siglo XVIII. La historia se divide, en mi opinión, en momentos así de crisis y momentos de avance, de momentos de bonanza. Y este que vamos a estudiar, pues es un momento claramente de crisis de todo el sistema. Voy a hacer pequeñito y así os voy a ir enseñando las imágenes. Bueno, vamos a acompañarnos siempre de imágenes de Goya. ¿Por qué? Porque es mi pintor favorito y porque es el mejor pintor para entender un poco la crisis de esta época. Esta es la familia de Carlos IV, es una obra que está en el Prado y bueno, me parece que muestra bastante la decadencia de aquella sociedad. Mirad qué ropas más terroríficas, más pesadas, más feas que llevaban en aquella época, ¿no? Y tan recargadas, tan llenos de cosas, ¿no? Esto, en mi opinión, denota un poco la crisis que vivía la sociedad en aquel momento, ¿no? Bueno, ¿qué es el antiguo régimen? ¿Qué es lo que entra en crisis? Bueno, eso lo habéis estudiado bastante ya, lo habéis estudiado en otros cursos. Es un sistema que dura muchísimos siglos y en el cual hay una sociedad estamental. ¿Qué significa estamental? Que las clases sociales no son clases sociales, sino estamentos, entonces son inamovibles y no se pueden ir de uno a otro. Si tú naces campesino, te quedas campesino. Si tú naces noble, siempre serás noble porque tienes un título. Te llamas Pedro, hijo del marqués de la Ensenada, entonces siempre serás marqués. Y ya por ser marqués, siempre vas a tener una serie de privilegios. Así que se divide la sociedad estamental entre una minoría de privilegiados, de gente que tiene el poder, que sería el rey sobre todo, la nobleza y el clero, que mantienen la sociedad, pues sí son los que tienen dinero y capacidad de hacer cosas. Y en los no privilegiados, que serían la mayoría, pues la burguesía y los campesinos. ¿Qué pasa? A partir del siglo XVII y XVIII, que dentro del tercer estado aparece la burguesía. Y la burguesía siempre es un motor de cambio. ¿Qué significa burguesía? Burguesía son los comerciantes y la gente que va a empezar a tener dinero y que ya veréis qué importante es durante todo el siglo XVIII y XIX. Estas personas que empiezan a tener dinero y entonces ya quieren parecerse a los de arriba, a la nobleza, y entonces crean una tensión en todo el sistema que acaba rompiendo el sistema y apareciendo uno nuevo. Imaginad qué puede pasar si se rompe un sistema, un sistema social. Nosotros vivimos en un sistema determinado. Imaginad la gente en el siglo XVIII, cómo lo flipó, vamos a decirlo así, cuando vio que de repente todo el sistema en el que vivían se venía abajo y cambiaba. Eso es bastante fuerte. Bueno, bueno, aquí hay una imagen de Goya también que habla de los curas. Estos son los curas. Básicamente, el problema es que los privilegiados no tenían ningún control, eran terribles, tenían muchísimo dinero y vivían a todo lujo sin pensar demasiado en la base de la sociedad, que eran los campesinos, que eran los que estaban alimentando y suministrando a todo el sistema.
Los curas especialmente, pues en aquella época mucha gente los ataca por su insolidaridad. No son solidarios, no ayudan a los demás. Aquí la verdad es que son terroríficos los curas, madre mía. Y bueno, en la base de la pirámide pues están los campesinos, los ganaderos, los pequeños artesanos, bueno, en esta otra obra de Goya pues se ve un poco también pues son gente que no tiene estudios, que están trabajando todo el día, que no tienen tampoco educación ni mucha higiene. Veis aquí que están bebiendo vino, este está muy divertido, se ríen, son para los nobles y la gente de la alta sociedad son escoria, un poco gente mm, que no merece la pena demasiado hablar con ellos, ¿no? Entonces, en esa diferencia tan grande cada vez más entre unas clases y otras, cada vez se va creando más pues el conflicto, el problema, que vamos a ver cómo estalla más adelante. ¿Qué sistemas de gobierno había en Europa en aquella época? Pues básicamente había dos. Había un sistema parlamentario que era muy innovador, que tenía sobre todo Inglaterra y Holanda. Y bueno, aunque no era el sistema parlamentario como el que existe ahora, pero sí el rey estaba controlado porque aquí veis a unos representantes del pueblo, siempre era gente de dinero, nunca eran gente que no tenía dinero porque no tenían educación. Pero bueno, al fin y al cabo, estas personas pues velaban por los intereses del país y ya no era una persona que decidía todo, sino que le podían controlar. Si de repente el monarca estaba medio loco y quería hacer una cosa que no tenía ningún sentido, pues el Parlamento le podía decir, párate, porque esto no va a ninguna parte. Así que en una sociedad más avanzada. Por la otra parte, pues tenemos la mayoría de los países, el principal Francia, pero también España, la antigua Alemania, Austria, Rusia también, todos estos países tan grandes que tienen lo que se llama monarquía absoluta. ¿Qué significa eso? Que el monarca es todo, absoluto, puede hacer lo que quiera. Aquí vemos a Luis XIV, que es uno de los monarcas más famosos de la época. Veis que tiene un cetro, que es como el símbolo del poder, la corona, la espada, y toda esta estética cara, que se nota que hay mucho lujo, muchísimo dinero por medio, las telas parecen muy ricas, pero fijaos, qué feo, o sea, aquí tiene una especie de malla que si te la pones ahora mismo para el instituto, yo creo que hasta te insultan. Y mira qué zapatos con este tacón. La moda de aquella época era terrible, en mi opinión, y era muy suntuosa, muy aparatosa, lo que querían la gente noble con esta moda tan sobrecargada, que se perfumaban, se ponían pelucas, se maquillaban, una cosa terrible, era marcar que no eran como los demás, que eran diferentes. Entonces, es lo que hace que ellos cada vez estén siendo más y más sobrecargados y se alejen cada vez más de lo que es la vida normal. Porque imaginaos este hombre, cómo iba a salir a la calle con estas pintas. Bueno, esta sería la monarquía absoluta. El rey se siente hijo de Dios, siente que lo que dice es lo que dice Dios. Entonces, no puedes, no puedes hacer nada contra eso, ¿no? El monarca hace todo, hace las leyes, hace la justicia, controla la economía, controla la iglesia. eh, entonces, todo pasa por él y eso es un problema para la sociedad más democrática como la vemos ahora, que pensamos que si todos estamos involucrados y cada uno tiene sus intereses, es bueno que en el gobierno se representen los diferentes intereses de las diferentes personas, no solamente los intereses del rey. Em, Sabéis que en esta época, en el 18, sobre todo empieza a aparecer la idea de separación de poderes. Y el gobierno se debería separar en tres poderes. El poder ejecutivo, que es el que toma las órdenes, el que gobierna, ¿no? En este caso sería el Parlamento español, ¿no? Imaginemos. Poder legislativo, que es el que hace las leyes y el que, bueno, legisla, hace sí, sobre todo hace las leyes y el Poder Judicial, que es el que dicta justicia. Ahora, actualmente en España está más o menos separado,
La verdad es que no es un sistema perfecto, incluso aunque estemos en el siglo XXI. Pero en aquella época, en Francia y en España y en la mayoría de los países de Europa, estos tres poderes los tenía el rey, con lo cual el sistema no funcionaba muy bien, sobre todo para la gente que no tenía dinero y que no se veía representada en el gobierno, ¿no? Porque representaba el gobierno, representaba a los ricos y a los poderosos, no a todo el mundo. Para que veáis un poco cómo vivían los reyes, he traído este cuadro que es el rey Carlos III comiendo en el Palacio Real de Madrid. Veis un poco, pues imaginaos, ¿eh? Todos estos personas están sirviendo al rey que está aquí comiendo él solo. A mí me daría un poco de angustia estar yo solo en una sala tan grande comiendo con todo el mundo, que si quiero más, que si necesito un poquito de vino, que si le gusta lo que ha cocinado el cocinero real. Muy demasiado, es demasiado. El sistema no podía mantenerse con estas diferencias tan grandes, ¿no? Y por otra parte, pues están los pobres, que como veis, este cuadro de Goya también, que es el albañil que se ha caído, ha tenido un accidente, que están trabajando, que no tienen la seguridad, que ganan poco dinero, que no tienen cultura, pues eso. Bueno, hay algunos pensadores que los vamos a ver la semana que viene, que empiezan, ellos son nobles y porque tienen cultura, porque los pobres no tienen cultura, pero empiezan a comprender que la sociedad está mal, que no pueden seguir así, que no puede haber esta diferencia tan grande entre ricos y pobres, y sobre todo la mayoría de ellos son franceses. Sería, bueno, Voltaire, Rousseau, hay uno inglés que se llama Locke, que sería este. Montesquieu es otro de los grandes filósofos franceses de esta época, que se llamarán los Ilustrados. Eso lo vamos a ver la semana que viene, pero bueno, ya os voy contando que a partir de estas nuevas ideas, porque las ideas al final influyen en la sociedad, se van a gestar grandes cambios en la sociedad, cambios que duran prácticamente hasta ahora. Aquí tenemos a uno de los pensadores más importantes de España, que es Jovellanos, es otro cuadro de Goya que me encanta porque Jovellanos está aquí pensando los problemas de España y los problemas de esta sociedad desigual y cómo solucionarlos, ¿no? Porque no eran fáciles. Los problemas sociales nunca son fáciles. Imaginad que vosotros pensaréis qué podemos hacer ahora en España para solucionar todo el problema que tenemos o en Europa, pues no es tan fácil. Así que, bueno, eso es lo que os he contado esta semana. Y nada, luego os voy a dar un cuestionario para que lo rellenéis y para ver que habéis entendido todo. Y cuando nos veamos en clase, cada grupo un día en la semana, pues quiero que hayáis visto ya el vídeo y podamos comentarlo en clase, ¿de acuerdo? Así que nada, que tengáis un buen día y hasta pronto. Chao.